Hola compañeros y doctora, nosotros somos estudiantes de la carrera de médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Tonalá. El día de hoy les vamos a estar presentando un caso clínico por parte de lo que será nuestra materia de biología molecular en la clínica. Nuestro equipo está integrado por Emily Mendoza, Vanessa Nayeli Lemus Romo, Briseida Carolina Meda Espinosa, Vanessa Carolina Velázquez Espinosa y su servidora Vanessa Elizabeth Velázquez Rodríguez. Bueno, vamos a ver que este artículo lo encontramos en este link que les pongo aquí. Este es un caso clínico publicado en la revista científica, la cual lleva un nombre como Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. Fue elaborado por el Servicio de Endocrinología del Instituto Autónomo del Hospital Universitario de los Andes. En ficha de identificación tenemos que es una paciente femenina de edad de 7 años, con ocupación escolar y con una religión no especificada. En motivo de consulta tenemos que esta femenina de 7 años fue referida al servicio de endocrinología desde un centro de atención primaria porque presenta un cero lactescente detectado en pruebas de laboratorio realizadas durante un episodio febril. A la exploración física se encontraba en buenas condiciones generales, afebril solamente con un poco de distensión en el abdomen y una hepatomegalia palpable no dolorosa. En antecedentes heredofamiliares tenemos abuelos maternos sanos, antecedentes paternos desconocidos, una madre con diagnóstico de dermatomiositis, padre y 2 hermanos sanos. En antecedentes personales patológicos tenemos un reflujo vesicoureteral activo derecho grado 4, un ureterocele derecho, múltiples episodios de infecciones urinarias y tratamiento con nitrofurantoína de 50 miligramos. En antecedentes ginecobstétricos no se encuentran antecedentes perinatales de importancia y en antecedentes personales no patológicos tenemos un buen desarrollo psicomotor con un peso y talla en percentil 50. Ahora pasando a lo que es la evolución y la exploración física, tenemos que es un paciente escolar femenino de 7 años, como ya lo hemos visto, referido al servicio de endocrinología por rasgado incidental de suero lactescente durante estudios de laboratorio realizados a causa de un episodio febril. Inicialmente, estos se detectaron concentraciones severamente elevadas de triglicéridos de 1200 miligramos por decilitro, con una presencia de VLDL y quimiomicrones en electroforesis de lipoproteínas, esto orientado inicialmente a un diagnóstico de hiperprolifeminemia tipo 5. Se ha instalado un tratamiento inicial basado en modificaciones de estilo de vida, control nutricional y suplementación con ácidos grasos de omega 3 a dosis de 1500 miligramos por día. Mas, sin embargo, durante los controles subsecuentes ha persistido esta cifra de hipertriglicemia, incluso a llegar hasta 2000, miligramos por decilitro en distintos controles. Ahora hablando del interrogatorio de aparatos y sistemas, en el sistema cardiovascular no hay datos de compromiso cardiovascular agudo, tampoco hay dolor precordial, ni palpitaciones, síncope o intolerancia al ejercicio. En el sistema respiratorio no hay disnea, ni tos, ni dificultad respiratoria, ni ningún murmullo. En el sistema gastrointestinal hay un abdomen ligeramente distendido, hay presencia de hepatomegalia palpable no dolorosa. Esto es debido secundariamente por la infiltración de grasa hepática, que es una estetosis hepática documentada, esto por la ecografía, y no hay dolor abdominal ni datos clínicos de pancreatitis. En el sistema genitourinario hay antecedentes de reflujo vesicoureteral derecho de grado 4 asociado a uterocele derecho y múltiples infecciones urinarias recurrentes. Esto con tratamiento de nitrofurantoína profiláctica. También hay una micción conservada hasta el momento de la evaluación. En el sistema endocrino metabólico hay alteración severa de metabolitos lipídicos caracterizado por hiperglicemia persistente e hipocolesterolemia progresiva, y también está asociado además a la hiperuricemia e hiperglucemia leve. Ahora vamos a desglosar los hallazgos de laboratorio que nos permitieron identificar la severidad de la patología y establecer la primera impresión diagnóstica. El primer signo de alerta fue macroscópico, un suero de aspecto lactescente o lechoso. Bioquímicamente, esto se tradujo a una hipertrigliceridemia inicial de 1200 miligramos por decilitro, niveles que ya superan por mucho el umbral de riesgo de pancreatitis. En esta tabla podemos analizar el seguimiento longitudinal, ya que podemos observar una fluctuación metabólica importante, destacando pues un punto crítico del estudio, siendo un pico máximo de triglicéridos de 3740 miligramos por decilitro y un colesterol total que alcanza los 414 miligramos por decilitro. Estas cifras confirman una dislipidemia mixta de extrema gravedad. La importancia de los picos metabólicos críticos nos muestran cómo los niveles de triglicéridos presentes nos indican un riesgo extremo de pancreatitis, mientras que las cifras de colesterol indican una hipercolesterolemia severa.
Para complementar el perfil, los estudios de gabinete fueron determinantes. El ecograma abdominal nos confirmó la hepatomegalia asociada a esteatosis hepática macrovascular y, como ya se ha mencionado, esto dio positivo a una hepatomegalia palpable no dolorosa y a un abdomen distendido mostrado en la clínica. Sin embargo, la huella digital del trastorno se obtuvo mediante la electroforesis de lipoproteínas. Aquí se evidencian bandas muy marcadas tanto de VLDL, que muestran un aumento de lipoproteínas endógenas ricas en triglicéridos, como de kilomicrones, donde vemos una presencia anómala en ayunas. Al abordar el análisis molecular de este caso, debemos de entender que la clínica orientó el diagnóstico, sin embargo, fue el ADN quien determinó el veredicto final, ya que estos dos no concordaban. Para este estudio partimos de una muestra de sangre periférica para obtener el ADN genómico de leucocitos de esta paciente. Aunque el texto original no detalla este paso, sabemos que es el gold estándar en la práctica clínica para acceder al material genético de los pacientes. Para esto, pues primero se realiza la toma de sangre periférica, aproximadamente de 5 a 10 mililitros en un tubo con anticoagulante de TA. Después se procede a la extracción del ADN genómico a partir de la capa de los leucocitos y finalmente pues se verifica la pureza y la concentración del ADN extraído mediante espectrofotometría. Algo así descrito en el texto original fue la presencia de suero lactescente tras la toma de muestra, que sugiere una alta concentración de grasas. De igual manera, aunque el texto no menciona el tipo ni la técnica molecular utilizada, justificamos el uso de PCR como una propuesta para el diagnóstico molecular. Esto debido a que permite ampliar selectivamente los fragmentos de los genes de interés, permitiendo mapear con precisión el defecto en el código genético. Y dado que el estudio dentro de este caso clínico buscaba mutaciones específicas. Y estas secuencias específicas que se mencionan en este caso clínico fue el exón 4 del gen del receptor de LDL y el intrón 7 del gen PPAR-A o PPAR-alfa. Y con el uso de la reacción de cadena de polimerasa como prueba molecular, pues sabemos que se deben de diseñar cebadores o primers específicos para estas regiones. Una vez obtenidos los productos de la PCR, estos se someten a una secuenciación directa, que como sabemos de esta técnica pues nos permite leer letra por letra el código genético, en este caso pues de nuestra paciente, y compararlo con una secuencia de referencia humana normal. Después, para el análisis, se utiliza un software bioinformático para poder detectar los cambios en estos nucleótidos. Finalmente, dentro de la interpretación se obtuvieron los siguientes datos. En primer lugar, se confirmó la ausencia de mutaciones en los genes LPL, ApoB100 y en un fenotipo de riesgo de ApoE. Como primer hallazgo tenemos que se identificó la mutación CIS143X en el exón 4 del gen LDLR. Esta es una mutación sin sentido que genera un receptor truncado del LDL, haciendo que este no pueda ingresar a las células y por tanto aumente sus niveles en el plasma. Como segundo hallazgo tenemos que se detectó una variante intrónica GC en el intrón 7 del gen PPAR-A o PPAR-alfa. Esta mutación altera la activación del gen APOA5 que codifica para la proteína A5, por ende altera el funcionamiento de la LPL, aumentando así los niveles de triglicéridos. Basándonos en la clasificación fenotípica de Fredrickson, la coexistencia de kilomicrones y VLDL elevados nos llevó al diagnóstico inicial de hiperlipoproteinemia tipo 5. Este fenotipo es poco común en pediatría y nos sugiere una saturación total de los mecanismos de aclaramiento de triglicéridos. En resumen, el perfil bioquímico no solo nos dio el diagnóstico, sino que nos alertó sobre el riesgo sistémico de la paciente, justificando la transición inmediata a una terapia farmacológica agresiva para prevenir pancreatitis. Seguimos con la parte de tratamiento. Aquí comenzó con un esquema de 1500 miligramos ya de ácidos omega 3 en su diagnóstico fenotípico de hiperlipoproteinema tipo 5, pero aquí está la disyuntiva porque falló. Bueno, los suplementos del omega 3 deben prescribirse con precaución, ya que los casos de hiperquilomicronemia severa con actividad de deficiencia de enzima lipasa pueden agravar el cuadro clínico, como sucedió en esta paciente, donde los niveles de triglicéridos persistieron elevados y el colesterol aumentó significativamente. Al obtener los resultados genéticos de la variante del gen PPRA-alfa y la mutación en el gen del receptor LDL, el tratamiento cambió a ezetimiba, que es efectiva para controlar la elevación del LDL, y ciprofloxatos, que es útil en niños con elevaciones severas de triglicéridos para reducir el riesgo de pancreatitis. Como pronóstico, tenemos que la evolución del paciente tras el ajuste del medicamento farmacológico ha sido calificada como satisfactoria. Y más que nada, para garantizar la seguridad del tratamiento en la población pediátrica, pues se tienen que realizar monitoreos frecuentes de la función renal y hepática. Y bueno, como pequeña discusión tenemos las dislipidemias primarias de Fredrickson. Bueno, pues esta es una clasificación que orienta el diagnóstico según el patrón de elevación de lípidos y lipoproteínas.
Lastimosamente no siempre es estadístico y puede inducir errores de diagnóstico. Tenemos un ejemplo del patrón electroforético 5 que puede ser transitorio. Por ejemplo, un paciente tipo 1 puede mostrar un patrón tipo 5 si consume muchos carbohidratos, o un paciente tipo 4 puede mostrar tras una ingesta de lípidos, o como en nuestro caso, que tiene varias alteraciones moleculares que no encajan en ninguno de ellos y por eso hay un error de diagnóstico o un sesgo. Por eso se tiene que hacer cierta dieta pues, para determinarlo. Y bueno, como conclusión tenemos que el diagnóstico molecular es fundamental porque el estudio genético permitió corregir un error terapéutico, en este caso el uso de omega 3 que empeoraba la situación de la paciente, y guiar un tratamiento individualizado. Por eso la biología molecular es una herramienta clave para realizar un diagnóstico preciso de la dislipidemia mixta y así lograr un control metabólico adecuado.